La literatura es, en muchos sentidos, un arte para solitarios. Es decir, que a diferencia de otras expresiones artísticas como el cine, el teatro, la música, a las que uno casi siempre asiste acompañado, uno va a ver una película en compañía de amigos o va a un concierto o una obra de teatro y al acabar uno se va y comparte en la experiencia vivida, uno casi siempre está solo cuando lee, ya sea que prefiramos la habitación o alguna plaza en algún jardín o algún café, uno regularmente se enfrenta a los libros en soledad y sobre todo en silencio. Le prestamos, a diferencia de las otras artes a las que les prestamos nuestros ojos o nuestros oídos, a la literatura les prestamos nuestra mente. Nos quedamos ahí en silencio y nos quedamos ahí vaciando nuestros pensamientos para posibilitar que las historias se generen allí, que esas voces que aparecen de la nada y que ciertamente no son nuestras y que podrían compararse con la locura, empiezan a contarnos una historia que se va a quedar, si esa historia nos conmueve, con nosotros por muchos, muchos años y que vamos a acudir a ellas en repetidas ocasiones porque las novelas no caducan, porque las historias no caducan. Y este año, este 2025, entre el montón de libros que leí, escogí 5 novelas que pertenecen a esta estirpe, 5 libros que estoy seguro que van a permanecer, 5 historias distintas que estoy seguro que voy a volver a visitar en algún momento de mi vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, es un placer tenerlos nuevamente por aquí. Ya saben, mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de los mejores libros que leí este 2025, esta segunda parte que está dedicada ahora sí a la literatura. La vez pasada hablamos de algunos maravillosos ensayos y eso, este año que fue caótico en mis lecturas, que fue muy arbitrario, que fui leyendo sin ningún tipo de orden, fui afortunado. Yo siempre me asumo afortunado cuando me encuentro con un libro que me marca, porque no hay que tener miedo de decirlo, son demasiados libros malos los que se imprimen todo el tiempo. Uno debe de considerarse eso, afortunado cuando de pronto damos con algunos libros que sabemos que fueron escritos para nosotros, que nosotros estamos en esos libros y que hay algo nuestro ahí que nos vincula con ese autor o con esa autora a la que descubrimos o a la que volvemos con cierta regularidad. Y ese es el caso de las novelas que escogí para compartir con ustedes, que como siempre, ya saben, las comparto en un orden en el que fueron leídas y no bajo ninguna suerte de jerarquía. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre, like, comentar, suscribir. Estamos aquí en Spotify y también estamos aquí en YouTube. Y el primer libro del que les quiero hablar es una novela que ya tiene algunos años, que es un libro maravilloso, que corrió con la maravillosa suerte de ser primero un best seller y ahora está convertido en un long seller en estos libros que no dejan de venderse, que no dejan de ser leídos y que generación tras generación vamos descubriendo. Y ese es el caso de Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta de Robert Pirsig, una novela maravillosa y extraordinaria que nos va a contar la historia de un hombre y su hijo en una motocicleta, en un viaje que emprenden que dura 14 días y que va a ser un viaje de descubrimiento, que va a ser al mismo tiempo una suerte de novela de juventud, de iniciación, pero también es, y esto es interesante, una profunda reflexión filosófica. Robert Pirsig en este libro, que está muy basado, pero muy basado
en un viaje real, es decir, en un viaje que él tuvo con su hijo, nos va a contar una suerte de descubrimientos sobre la relación de la paternidad, de lo que implica ser padre, de los vínculos con los hijos, de lo que implica ser adolescente en el mundo, de las dificultades de la comunicación, pero al mismo tiempo va a ser un gran homenaje a la motocicleta, a, a esta acción de rebeldía y de libertad que implica subirse una moto e irse en la carretera contra toda adversidad climatológica. Todos los que gusten, como yo, de andar en motocicleta, saben a lo que me refiero, al frío, a las tormentas, a las lluvias, a ir temblando con el cuerpo pegado a un motor y dos llantas y un volante, una tarde maravillosa pero lluviosa y llena de frío y las terribles inclemencias que uno pasa cuando sufre una ponchadura o una descompostura a mitad de la carretera, a mitad de la nada, pero también es una profunda reflexión filosófica porque en el silencio de esas conversaciones, en el silencio de esos viajes, el arte de andar en moto es equivalente al arte de la literatura en el sentido de que es una cosa solitaria. No importa si uno va con alguien acompañado en la parte trasera de nuestra motocicleta, uno la mayor parte del tiempo, a diferencia de cuando viajamos en un coche que vamos platicando o que vamos escuchando música, en la motocicleta vamos callados y nos vamos escuchando a nosotros mismos, a nuestras ideas, o simplemente apagamos el cerebro y disfrutamos del paisaje, disfrutamos del camino, disfrutamos de la temperatura, por baja que esta sea, y de pronto empiezan a aparecer ideas y empiezan a aparecer reflexiones. Y eso es lo que le va a pasar a este personaje, donde de pronto va a ir intercalando la crónica de un viaje que empieza en compañía, porque no solo va con su hijo, sino con otros amigos en otras motocicletas, y poco a poco, digamos, la parra de uva se va desgranando, se va desgajando, y van quedando ellos solos, hasta que en ese silencio empiezan a aparecer reflexiones sobre el tiempo, sobre el amor, sobre la amistad, y entonces el personaje va a recurrir a grandes filósofos, a grandes ideas, por ejemplo, va a discutir a Kant, por ejemplo, va a discutir a Platón, todo esto en su cabeza, en su soledad, mientras va trepado en una motocicleta con su hijo, viajando, haciendo paradas para cargar combustible, haciendo paradas para acampar, haciendo paradas para comerse una hamburguesa o para tomarse un café y descansar un poco el cuerpo. De verdad que no saben qué maravilla de libro es Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta, que no hay que ser motociclista para poder apreciar esta obra de literatura, pero sépanse que si ustedes no son motociclistas, acabando este libro, estoy seguro que lo que van a querer hacer es irse a comprar una moto e irse a viajar en carretera, cosa que por supuesto deberían de hacer. Otro de los libros que me encantaron este año y que es de esos libros que me sorprende porque yo estoy seguro que no aparecen en la lista de los libros más leídos de nadie y que nadie los pela, que por ejemplo ahora que El País publicó las mejores novelas eh, escritas por españoles en lo que va del siglo, no hay una sola novela de este autor y que para mí es mi autor español favorito y que en este espacio le hemos dedicado ya algunas reseñas, algunos de sus libros, y ese es Juan José Millás, y el libro es Ese imbécil va a escribir una novela, que es la novela más reciente de Juan José Millás, la vuelta al campo de la ficción, porque había estado escribiendo estos ensayos de divulgación arqueológica y antropológica con su amigo José Luis Urzuaga, y que en medio había escrito por ahí una novelita que se llamaba Humo, y ahora vuelve con este libro que parece ser una especie de despedida, de búsqueda por cerrar algo. ¿De qué va ese imbécil? Va a escribir una novela. En esta novela, al igual que ocurre en su libro La vida a ratos, hay un personaje que se llama Juan José Millás y que es escritor y que es periodista,
que escribe una columna periódica en El País y que de pronto su editora le hace la invitación abierta a escribir sobre lo que él quiera. Y eso es lo peor que le puede pasar a un periodista. Los que escribimos semanalmente en algún periódico o en alguna revista, sabemos que eso es lo peor que te puede pasar, porque es entrar directamente a la inmovilidad. Cuando alguien te encarga que escribas sobre un tema, te da una dirección y uno camina en esa dirección, ¿no? Pero cuando te dicen escribe sobre lo que quieras, uno se da cuenta de lo tremendamente aburridos que somos, porque solo se nos ocurre escribir sobre tonterías que francamente uno nunca sabe cómo es que eso le puede llegar a importar a alguien. Y entonces este personaje, Juan José Millás, decide pues que quiere escribir algo que sea importante y que le pueda gustar a alguien y empieza a explorar varios temas. Temas que tienen que ver con sus intereses intelectuales, pero que también tienen que ver con su vida, por supuesto. La novela va a empezar con una suerte de bifurcación donde él en un viaje infantil, le llamo viaje a una salida con su madre, porque cuando uno es niño, cualquier salida resulta eso, un viaje plagado de aventuras, en una salida con su madre a un banco que está en una esquina y que tiene puertas, digamos, en ambos lados de donde convergen las calles. eh, Él va a descubrir que su vida, como ese banco, tiene dos puertas y tiene dos salidas a calles distintas, a dos realidades distintas. En este viaje a este banco, nuestro personaje va a descubrir que ahí, en ese banco, hay una persona que tentativamente puede ser su padre, pero no su padre, el que vive casado con su madre en su casa, sino un segundo padre. Y a partir de ese momento es que este personaje se va a dar cuenta que su vida se bifurca y que tiene, por lo tanto, dobles lecturas y dobles posibilidades en todos los sentidos. Ese es como el pretexto que va a tomar, sumado a esta acción donde su editora le pide a él que escriba esta columna. Él empieza a buscar justamente en sus memorias, en sus dobles vidas, algo que pueda servir para escribir. Y en el camino de lo que va buscando estos temas, en este prueba y error de temas, va a pensar que este puede llegar a ser quizá el último de sus artículos, pero que quizá pueda ser también la última de sus novelas. Ese imbécil va a escribir una novela, es un libro con el característico humor de Juan José Millás, con la ligereza temática de Juan José Millás, pero sobre todo con esta forma tan desprendida que tiene, tan ligera que tiene Juan José Millás de enfrentar la tragedia. Es un librito muy pequeño que se pueden llegar a sentar a leer que se pueden leer en una sentada y que es sumamente divertido, pero que estoy seguro que también los va a llevar a viajar en esas dobles vidas, en esas dobles posibilidades que todos tenemos. Otro de los libros extraordinarios que leí este año tiene que ver con otro de esos autores recurrentes en este espacio, que es Bernardo Esquinca, que vuelve al terreno del cuento con El Rey Lepra. Esta colección de cuentos maravillosa. Yo ya he dicho en alguna ocasión que disfrutando como disfruto las novelas de Bernardo Esquinca, que este mismo año sacó también una novela sobre un asesino serial, que por ahí deberían de buscarla. Este año salió con dos libros, con ese y con este. Preferí los cuentos porque eso, por más fan que soy de las novelas de Bernardo Esquinca, soy aún más fan de los libros de cuentos de terror de Bernardo Esquinca. Y el rey lepra, algo tiene que ver, el título no es del todo inocente, con el rey amarillo de Chambers. Aquí vamos a tener un personaje, que es el rey lepra, que va a ir atravesando todos los cuentos, que va a ir teniendo cierta presencia. De pronto va a ser esa presencia que se deja ver en el rabillo del ojo, en las sombras, en el reflejo de un espejo, en los primeros textos, pero que conforme uno va avanzando, esa presencia va a ser cada vez más notable, más pesada, más duradera, más atormentante, por decirlo de alguna
manera. Los cuentos de Bernardo Esquinca, que ya sabemos que a él le encanta jugar en el terreno de las bifurcaciones, en el terreno de los encuentros, en estos cuentos que de pronto no sabemos si es un terror sobrenatural, clásico, o si se está vinculando con un terror corpóreo, moderno, o si es el encuentro de estos dos con la literatura detectivesca que tanto le gusta, donde siempre se aborda el terror como una suerte de pesquisa, como una suerte de misterio que se tiene que resolver y que esa resolución no siempre es pacificadora, sino que casi siempre es pesadillesca. Los cuentos del Rey Lepra de Bernardo Esquinca, créanme que les van a sacar más de un susto, que les va, pero un susto no en el sentido de los screamers, sino en esos terrores profundos, esos que nos llevan a querer dormir con la luz encendida, porque de alguna manera nos sentimos presas de un animal que nos acecha entre las sombras, esa intranquilidad que permanece después de la lectura durante semanas. Esa es la naturaleza de los cuentos que están en El Rey Lepra de Bernardo Esquinca. El siguiente libro es de un autor al que yo no había leído, por supuesto que lo conocía porque es un autor sumamente famoso, no solo por sus libros, sino como guionista cinematográfico, pero que yo por una suerte de prejuicio, autoimpuesto por supuesto, no había leído. Y el prejuicio tenía que ver con que era tanta su fama que de pronto no me interesaba eh, leerlo. Tenía la idea de que era una literatura más bien facilona que apuntaba a las masas. Pero este año sacó un nuevo libro y en esos impulsos que suelo tener cuando visito librerías, de pronto dije, bueno, lo voy a comprar, a ver qué tal está. Y es un libro que permaneció en mi mesita de lecturas de mis libros por leer durante meses incluso, hasta que un día de pronto lo agarré, casi sin darme cuenta, iba yo a salir de la ciudad y me tenía que llevar algún par de libros porque iba a permanecer unos días fuera, y lo agarré sin darme cuenta que era ese libro y lo comencé a leer en ese viaje. La lectura se prolongó durante semanas y durante semanas no hice sino estar leyendo El hombre de Guillermo Arriaga. No saben para mí el descubrimiento que fue entrar a la literatura de este escritor mexicano, del cual yo sé que abundan fans de él y que abundan las reseñas en YouTube sobre algunos de sus libros, El Salvaje, por supuesto, Salvar el Fuego, que es con el libro con el que ganó el premio Alfaguara. Yo compré este libro, francamente, porque me vi seducido por la portada y porque soy un amante desmesurado y obsesionado, como suele decir mi mujer, por los westerns. Y cuando vi la portada, no hay imagen más potente que una casa incendiada en el desierto, y esas son las imágenes que uno siempre ve en Faulkner o que uno siempre ve en Cormac McCarthy o que uno ve en Rulfo, y justamente es la portada que está en esta novela. Y me siento a leerlo y me encuentro con una novela complejísima y maravillosa que empieza con una escena de una violencia brutal. ¿De qué va El hombre? El hombre es una historia que nos va a contar la vida o las vidas de muchas generaciones que están de alguna manera unidas a dos caballos por la riqueza y por la desgracia. Nos van a contar la historia, 6 historias, es una novela polifónica, escrita a manera de flujos de conciencia. La historia de un hombre primero, que va a ser el corazón de la novela, Henry, de cómo él se libera y de cómo él lidera una rebelión con una serie de hombres y que empieza de una manera cruel y de una manera hiperviolenta a apropiarse de un montón de territorios, de un montón de haciendas, y que a través de eso va a hacer una fortuna. Estamos hablando de los principios del 1800,
de una fortuna que va a llegar todavía hasta el 2024. Es decir, es la historia de una familia, de cómo se volvieron inmensamente ricos y de toda la violencia que pasó en medio. De cómo generación a generación a generación fueron prolongando el infierno en el que vivían con el único objetivo de mantener viva la riqueza de la familia. Estoy pensando, por ejemplo, en las grandes historias que nos contaba Faulkner, por ejemplo, en Mientras agonizo o en Las palmeras salvajes. Ese tipo de literatura, como la literatura que hace McCarthy en Meridiano de Sangre o en Todos los hermosos caballos. Ese es el corazón que palpita dentro de El hombre de Guillermo Arriaga. Una novela que, como ya les decía, está escrita a 6 voces, son 6 personajes hablando, que cada uno tiene una identidad propia. Y eso es maravilloso, porque de pronto nos vamos a dar cuenta que empezamos a conocer a los personajes por la forma en la que hablan. Hay un personaje que es muy poco instruido y lo vemos, porque además él fue esclavo y fue secuestrado y fue llevado a esta América del Sur, donde va a ser explotado y lastimado y torturado. Y es este hombre que tuvo que aprender a mascullar el inglés para poder más o menos defenderse ante ese mundo en el que había sido arrojado, pero que entonces sintácticamente lo habla mal porque él todavía tiene la estructura de su propia lengua y es la única forma en la que él se puede defender. Vemos la historia de un hombre mexicano un hombre mexicano al que no cruzó la frontera, sino que la frontera lo rebasó a él, un hombre que una noche durmió en México y al otro día despertó y ya era Estados Unidos, y vamos a ver su vinculación con esta familia y con la forma en que esta familia se iba apoderando y iba devorando todo lo que encontraba a su paso. La historia de una mujer que fue vejada, que fue aventada al mundo y que de alguna manera está buscando la reivindicación de su historia en todo este mar de violencia hipermachista que está ahí, como pude descubrir después, porque después de leer esta novela, que me vi fascinado por ella, me senté a leer El Salvaje y me senté a leer Salvar el Fuego, es decir, que este año me leí 3 o 4 libros de Guillermo Arriaga a través de la fascinación que me descubrió este libro, y me voy dando cuenta que contiene, no en la forma, porque en la forma no se parece en nada a lo que haya escrito antes Guillermo Arriaga, pero sí el corazón sigue siendo, como todo en la vida tiene que ver, todo en la vida tiene que ver con el sexo, menos el sexo que tiene que ver con el poder, tiene que ver con la dominación. Eso es el corazón de las historias de Guillermo Arriaga, una sexualidad violenta, un poder violento. Es una novela, eso, que le debe mucho, que abreva mucho de las historias de Juan Rulfo, de las historias de William Faulkner, de las historias de Cormac McCarthy, un western en toda regla que trasciende ese mundo western y que va a ir dando cuenta de lo que implicó vivir todavía en un mundo, digamos, de forajidos, de outlaws, y de cómo eso fue cambiando, de cómo esta gente tuvo que adaptarse a los cambios del mundo hasta esa última generación que es en nuestra modernidad, en pleno, aquí es en el 2024, donde ahora estos salvajes son políticos y son empresarios, pero siguen valiéndose, digamos, de las mismas artimañas para seguir dominando el mundo y para seguir ensanchando su riqueza, aunque ellos dicen que es su legado el que quieren ensanchar. El hombre de Guillermo Arriaga, con mucho, es quizá la mejor novela que leí este año. Y el último libro del que quiero hablar es una sorpresa de prácticamente de final de año, porque salió este último trimestre y es un libro que es más bien una continuación de una novela que salió hace por lo menos 2 décadas. Y estoy hablando de Fango de Guillermo Fadanelli, que es otro de esos autores a los que aquí visitamos de manera más o menos periódica porque es de mis autores favoritos. Y en esta novela
vuelve a visitar, Fango vuelve a visitar las carnes de un personaje que vio vida en una novela que se llamó Lodo y que es quizá la novela que le dio la fama enorme que tiene Guillermo Fadanelli. Aquí en esta novela, ese personaje del que no voy a hablar mucho, para aquellos que no hayan leído Lodo, sí les recomiendo que vayan primero a leer Lodo antes de llegar a Fango, porque hay un personaje que al final de esa novela, esto va a tener que ser un spoiler, ni modo, termina en la cárcel y aquí vamos a ver un poco lo que pasa después de que sale de la cárcel, después de lo que pasa de aquellos acontecimientos, de aquel viaje, de aquel road trip que hacen de la Ciudad de México a Michoacán en ese carro destartajado y en esa suerte de aventuras interminables y de crímenes y de enfrentarse a reflexiones profundas, porque el personaje de esta novela es un viejo profesor de filosofía que de pronto se va a encontrar enmarañado, digamos, porque no enamorado, pero sí enmarañado de una mujer considerablemente mejor que lo va a llevar a cometer una serie de actos impensables. Bueno, ese personaje y esos actos impensables de Lodo van a repercutir directamente en Fango, donde el hermano de este personaje por fin logra sacarlo de prisión, pero esa salida de prisión no es gratuita y no es inocente. Es decir, que todos sabemos que en México lo peor que le puede pasar a una persona es deberle un favor a otra. Y de eso va el corazón de Fango, de lo que implica deberle un favor a alguien y no cualquier favor y no a cualquier alguien. Fango, Fango es otra de esas grandes novelas que hay que leer y que si ustedes no las han leído, este periodo vacacional es el gran momento de hacerlo. Y nada, estas fueron 5 de las novelas que más me entusiasmaron este 2025, pero como toda lista, siempre lo dije en el video pasado, toda lista siempre es incompleta. En toda la bola de libros que compré, hubo varios que se quedaron ahí, algunos empezados, algunos con la promesa de empezarse ya y que son los libros con los que empezaré a leer y ahí terminaré de leer justamente en estas vacaciones y que seguramente estaremos hablando de ellos ya en 2026. Alguno de ellos, por ejemplo, El asesino ciego de Margaret Atwood, una novela que ya tenía un ratote, pero que no había sido editada en México y que por fin llega bajo el sello de Salamandra. Margaret Atwood, que es una de mis eternas candidatas a ganar el premio Nobel y que cada vez me queda claro que no se lo van a dar. Y hablando de candidatas al premio Nobel, otra de mis autoras favoritas, de pronto nos sorprendió con una nueva novela que es Joyce Carol Oates y el señor Fox. Acaba de salir hace un mesecito ya aquí en México y es de esos libros que me voy a echar en estas vacaciones, en estas fiestas y que les estaré contando, estoy seguro, apenas vaya empezando el año. Otro de esos libros que se quedaron ahí, que también salieron de último momento, Pie de Bruja, de Brom, bajo el sello de Perla Ediciones, también ya saben que en este espacio somos fans de toda la literatura que está haciendo Perla Ediciones, en este caso un libro que viene con unas ilustraciones maravillosas, una historia de hechizos y de brujas que estoy seguro que voy a amar. Y finalmente, casualmente, el autor con el que empezó este canal nos acaba de sorprender. Un año donde sacó 2 libros y de su libro anterior, Hombre al Agua, y ahora nos sorprende porque vuelve al terreno de la ficción Javier Velasco con Mala Espina. Ya lo comencé, ya lo voy empezando y ya me atrapó. Estoy plenamente convencido de que no hay escritor y no hay escritora en México, quizá en América Latina, capaz de crear villanos tan seductores y tan tremendos y tan sorpresivos como los que hace Javier Velasco. Nada, este video se alargó muchísimo. Nos vemos muy pronto con un montón
de libros más. Mi nombre es Jonathan Frías y ya saben, nos encontramos aquí en YouTube, en Spotify